Buenos días, bienvenido. Miguelito, buenos días a tan importante audiencia que escucha este medio de comunicación. Yo creo que analizar los problemas económicos, sociales y políticos que está viviendo el Ecuador del siglo XXI tiene que inscribirse dentro de la nueva geopolítica entre el mundo unipolar y las fuerzas multipolares que están en disputa de los territorios, en primer lugar, con el afán de la extracción de los recursos naturales, y América Latina justamente es el foco donde se ha centrado la atención, y por ello es que en Ecuador desde el 2008 lógicamente se instaura el narcoestado, en donde emergen concomitantemente, es decir, grupos criminales organizados que están, fíjese que han incrementado sus recursos en lo que es el lavado de droga, el lavado del dinero, las drogas, la extracción minera a gran escala, petrolera, es decir, y lógicamente la institucionalidad desde el Estado hace pactos con empresas de papel. Entonces, ese es justamente el narcoestado, y donde lamentablemente, toda la institucionalidad del Estado no funciona porque está permeado por gente que responde a esos intereses. Dentro de este contexto se inscribe lo que usted dice. Primero, la muerte de Fernando Villavicencio, quien desde muchos años atrás viene haciendo denuncias. Hizo denuncias. Hizo denuncias, y se reflejó en varios libros en donde denunció a las mafias petroleras, ¿ya? Cómo estos han robado, ¿no es cierto? Y los vínculos y nexos con, es decir, con el lavado de activos, e incluso el dinero, que se dice el 10% del producto del narcotráfico pasa por el sistema financiero. Y cuando últimamente él les amenaza, ya recibe, es decir, serias amenazas. Cuando él amenaza que va a controlar los puertos y que va a ser una cárcel de máxima seguridad, entonces se ponen pilas y lo desaparecen. Los grupos, exactamente, las mafias, tanto de Sinaloa como de la mafia albanesa, y en donde pero no lo digo yo. Lo que pasa es que estas mafias están vinculadas, relacionadas con el Estado. Exactamente, o sea, justamente ahí es el problema. La mafia albanesa, que está íntimamente relacionada con el cuñado del presidente de la República. Que hablan que ya se fue del país. Es que aquí, vea, los presos salen a deambular por las noches y dice que el señor Correa viene acá, viene, o sea, y aquí la policía no pasa. Pero si usted intenta salir de aquí al Ecuador, le ponen un montón de obstáculos. O sea, para el pueblo, la ley. Para los delincuentes de cuello blanco está permitido todo. Entonces, dentro de esta lógica, ¿qué es lo que pasa? En el contexto de las elecciones, los grupos oligárquicos, es evidente, Miguelito, por lo menos desde el 2009 hay fraudes electorales. ¿Por qué? Porque no se transparentan los padrones. Hoy se impone, es decir, el voto telemático, se utiliza un software que no quieren. Es decir, que se transparenten las especificaciones técnicas de acuerdo a los criterios técnicos de quienes conocen de la materia. Entonces, usted programa en la computadora, pues, y los resultados le favorecen al uno u otro. Usted programa de acuerdo a su conveniencia. Ya. Fíjese, en el 17, ¿qué pasó? Un apagón. En el 19, en el 21. Y ahora ya es evidente los fraudes. ¿Cómo es posible? Y no quiero estigmatizar a nadie, pero ¿cómo es posible? Ya, de la señora Luisa González se sabía que iba a quedar en segundo lugar, y se decía que pasaba Yacu Pérez, pero oh sorpresa, resulta que a un jovencito queda en el sexto lugar, sí, Yacu Pérez, PhD y todo eso, graduado en Harvard, sí, que tiene un título otorgado por la mejor universidad del mundo, pero en la práctica el señor no conoce la realidad, no conoce el territorio, no conoce los problemas reales de país. Es terrible, Miguelito. O sea, eso nos preocupa realmente. Tanto el desconocimiento el binomio total. de Novoa como el binomio de
de Noboa, la señora Luisa, son González. un peligro para el Ecuador, porque mientras un binomio habla de llegar al poder para la venganza personal y desdolarizar el Ecuador, para digitalizar y convertirnos al igual que Venezuela, los otros hablan de privatizar la educación, la salud, pero hay una estigmatización terrible, tanto del señor Noboa como de la señora Verónica Abad, en el que son antiderechos. Dice que las mujeres se embarazan para que les paguen y que algunas personas roban y se hacen coger presos para tener que comer. Para tener salud. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? O sea, mire, qué nivel pasa? de discurso. O sea, no entendemos realmente a estos. Eso es una ignorancia. Es una ignorancia terrible de quienes deberían ser unos estadistas en perspectiva o en proyección. Pero resulta que tenemos unos ignorantes en política y que van a gobernar un país felizmente por un año nada más, porque hay que buscar a un hombre o una mujer quien realmente lleve los destinos del Ecuador por el rumbo que necesita el Ecuador. Mire usted la gran lección que están dando nuestros jóvenes. 60% están favoreciendo a la conciencia ecológica, pero también hay una contradicción, porque frente a la libertad de la defensa de la Pachamama, se dirigen a dos polos reduccionistas donde no tienen opción los jóvenes. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende que los jóvenes van a votar por la opción de Noboa cuando les están diciendo que van a privatizar la educación? Si ahora es bien difícil, vea, Miguelito, yo a veces me da unas angustias y me da depresión porque me llaman a llorar las mamás que su hija está al borde del suicidio porque está angustiada, no puede entrar a la universidad, no tiene trabajo, no tiene posibilidad con el padre que le ha abandonado, no tienen con qué comer. Y es grave. Entonces, ¿cómo no se van a suicidar? Y es grave el tema del suicidio. Igual, mire lo que está pasando en el país. Exacto. Entonces, y también creemos de que todos estos factores están influyendo para estas decisiones fatales. Pero por favor, o sea, imagínese, la señora dice que las mujeres somos feas por culpa del marxismo. Pobre señora, no entiende lo que es el marxismo. Es antidialéctica, antihistórica. O sea, ¿qué pasa? Esos conceptos equivocados. Ella es Opus Dei, yo le entiendo y le respeto. Es que ella es candidata del actual gobierno. Ya, esa línea que usted indica. ¿Cómo es posible que esas barbaridades se traduzcan y le está haciendo perder votos al señor Noboa? Pero por otro lado, la otra candidata habla, yo soy candidata de Correa. O sea, ¿qué pasa? ¿Quién es pues Correa? Correa es un perseguido, es decir, es un delincuente. Y luego dice, ven acá y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, porque ya lo hicimos. ¿Lo hicimos qué? Y lo más grave cuando dice que Venezuela, la situación de Venezuela es mejor que la de Ecuador. Bueno, hay que entender, verá, en Venezuela, todo lo que está sucediendo en Venezuela no es socialismo. Eso es un populismo de derecha revestida de izquierda, en donde, al igualito que aquí en la época de Correa, se favorecía a las grandes transnacionales en complicidad con Estados Unidos, pero para ejercer el control del pueblo a sangre y fuego para que no le digan. Y es perverso la política de Maduro al querer perennizarse en el poder. Es una tiranía. Es una tiranía, es un gobierno dictador. Exactamente. Lo que pasaba también en Ecuador con Correa. Exactamente. O sea, un poco de la situación es de esa. Ni en Nicaragua, ni en Venezuela no se puede aceptar porque eso es tiranía, eso es absolutismo, eso es fascismo. Y no podemos permitir que acá estos candidatos de la siglo XXI, que para mí son fascistas, quieran convertirnos a Ecuador, un país tan hermoso, pacífico y en vías de desarrollo, convertirle en Venezuela. Claro, pues aquí hay una casta entre corruptos que son los únicos beneficiados. Yo creo que más allá, doctora, más allá de ese tema de convertirle o no como Venezuela, yo creo que aquí hay un acuerdo entre las oligarquías. Definitivamente. Y que en definitiva solamente los que dicen ser progresistas o de izquierda solo lo dicen en membrete, pero en la práctica son
políticas neoliberales, igual que los otros donde están ubicados. Es decir, acá es el reparto del poder de las oligarquías. Al inicio yo le dije a usted que en toda América Latina está en disputa por es decir, la captación de los recursos naturales, petróleo, los minerales. Ese es el kit. Quienes detentan el poder económico, detentan el poder político. Pero además resulta que hoy las políticas ya, es decir, no son para el pueblo, sino únicamente para su grupo económico, y por lo tanto el Estado, dice, se recoge. Eso es el neoliberalismo, se privatiza todo. Fíjese Panamá. En Panamá solamente viven porque todo su territorio está consignado a Estados Unidos y a Europa. Eso es terrible y no podemos permitir. Es nuestro llamado a la conciencia de los jóvenes, sobre todo, a defender. Doctora, pero si no tenemos opciones, ni el binomio A ni el binomio B, realmente más que convencer, simplemente no se encaja a una realidad de un pueblo que necesita progreso. Entonces, Miguelito, la misma Constitución nos da una alternativa. ¿Qué hacemos? El voto nulo, ¿para qué? Para, a través de la legitimidad, nosotros exigir. Si gana el voto nulo, hay que convocar a nuevas elecciones, pero con otros candidatos. Ese es el asunto. Alguien me decía ayer, mira, para que venga un gobierno peor del de ahora, que sigue el de ahora. O sea, tampoco es así. O sea, tampoco es así la situación. La última ley que manda el señor Lazo. Ya quiere, imagínese, si Correa quitó el 40% del IES, este señor propone, es decir, el perdón y olvido de todas las deudas del IES, y ya transfiere ni sé cuántos miles de millones de las reservas internacionales al pago de la banca, que son los dueños y tenedores de los bonos. Pues imagínese, es un gobierno realmente nefasto. Es un gobierno de los banqueros corruptos vinculados a las mafias del narcotráfico. No lo digo yo. ¿Qué nos espera a los ecuatorianos, doctora? Lo único que nos espera es salir a las calles, resistir, defender y exigir elecciones transparentes. Fíjese usted, la señora Tamay, ¿cómo así? Pues 10 años en un puesto. Y porque la señora es funcional, pero qué bueno. Están haciendo convocatorias al Consejo Nacional Electoral, a las afueras, para exigir la salida inmediata de ella. Están saliendo gente a exigir la salida de los miembros del Consejo de la Judicatura y los vocales, porque son unos corruptos. El representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quiere tumbar el blindaje que hizo el transitorio y que avalado por la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para permitir poner de contralor a uno que fue responsable del robo, del saqueo en el 99, como es el señor Juan José Puig. O sea, quieren, con la ley en la mano, poner a delincuentes que vengan para robar todo lo poco o lo mucho que queda. Doctora, ¿estamos en un estado fallido? Definitivamente estamos en un narcoestado, y no lo digo yo. ¿Estamos en un narcoestado? ¿Por qué? ¿Qué significa narcoestado? Que a través de la asamblea estuvieron, esperemos que no vayan, representantes de las mafias, de los grupos narcotraficantes, haciendo leyes que favorezcan a la impunidad. A esos sectores. Eso es el narcoestado. Y porque ahora abiertamente ya le están diciendo lo que van a hacer cuando yo sea poder. Eso es cinismo. Y no podemos permitir, por Dios, pueblo, levante la conciencia, despierte, estemos atentos. No por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Y cuál debería ser la votación entonces del pueblo si es que estas dos opciones finalistas que tenemos a la presidencia no garantizan nada? Es evidente que el voto es secreto, pero personalmente yo votaré nulo. Si acaso la gente entiende lo difícil de la situación, es importante que le demos una lección a estos dos incompetentes candidatos binomios, al igual que se los dio. Fíjese a cuántos alcaldes y concejales que ahora ya están evidenciando su incompetencia, están evidenciando que no tienen rumbo, y eso es lo que nos espera el Ecuador. Pero si nosotros, con la autoridad que nos caracteriza, damos el voto nulo,
podemos exigir unas nuevas elecciones, un nuevo direccionamiento para el país con otra lógica de candidaturas. No a los títeres que nos ponen ya ni siquiera son partidos políticos, son empresas electoralistas. Entonces es importante que generemos otros espacios, ¿sí? ¿Cómo le digo?, de organización para que enviemos a nuestros representantes y se garantice un poco la democracia en el Ecuador. Realmente es muy preocupante, doctora, muy preocupante con este tema. Ahora ya se está planteando inclusive de realizar auditorías previas o revisión de equipos antes de la segunda vuelta electoral. Pero es que así tiene que ser. Porque caso contrario, con esta situación no garantiza nada. Mire lo que sucedió en el exterior con nuestros compatriotas ecuatorianos, el voto telemático. Y hay que preguntar, ¿a qué empresa se le adjudicó? Una empresa de papel. Imagínese. Una empresa que no tiene registro ni en el SRI, ni en la superintendencia. Yo creo que ese es el argumento de número compañías. uno, doctora, que se vayan todos y se cambie, Que se renove todos. el tema del CNE. Definitivamente. Yo creo que esa es la alternativa. Renove toda la gente, los representantes de toda la institucionalidad de las 5 funciones del Estado, pero no con la lógica actual, porque el pueblo es el soberano y tiene que hacerse escuchar su voz. El problema también es de que el quinto poder tampoco garantiza nada bueno. Aquí no hay poder, quinto O sea, poder. por eso hablamos de un Estado fallido. Definitivamente. Que habla de la policía, usted ya ve qué pasa. Fuerzas Armadas, ya sabe qué pasa. Gobierno ejecutivo, ya sabe lo que pasa. Función judicial, ya ve lo que pasa. Asamblea, no hay. Entonces, vivimos un Estado fallido. ¿Qué consecuencias puede provocar a futuro esto de encontrarnos en un Estado fallido, doctora? Yo siempre he dicho que la mejor defensa es la organización social. Por eso es que se están blindando, ahí sí, casi todos los asambleístas, aprobaron la ley de seguridad, porque la mejor defensa es el ataque, y ellos implementan el enfoque del derecho penal del enemigo. Cuando usted sale a protestar, ¿a quién le cogen? ¿A quién le apalean? Pero díganles a la policía que vayan a cogerle a los narcotraficantes, a los ladrones. Ahí les tienen miedo. Pero usted ve, ¿no? Cuando la gente sale pacíficamente a protestar, salen unos Robocop. Y ahora ya trajo pues el señor Lazo más de 20 equipos, carros blindados. ¿Para qué? Para reprimir al pueblo, pues. Entonces, ese es un Estado, primero un narcoestado, donde el enemigo es el pueblo, frente a quienes detentan el poder para impedir, es decir, que los ecuatorianos defiendan su dignidad, su territorio y sus recursos. Doctora, esa ley de uso progresivo de la fuerza va a ser el arma para los gobiernos para que se defiendan. Debería ser del narcotráfico, de la delincuencia organizada, pero más bien va a utilizar en contra del pueblo cuando el pueblo se bota a las calles a exigir que realmente el Estado garantice los derechos del Miguelito, pueblo. Yo siempre he dicho que Entonces, desde el 2008, todas las leyes orgánicas, toditas, están hechas para reprimir al pueblo, para robar sus recursos y entregar a las grandes transnacionales. Eso hizo Correa. La segunda versión Moreno y la tercera versión Lazo, en contubernio con las oligarquías que aparentemente están enojadas, pero todas están unidas en el reparto de los recursos estratégicos, en el saqueo del oro, en el robo del petróleo. Y que fíjese ahora abiertamente, después de que se gane una consulta popular, son atrevidos, ¿no? O sea, en el sentido, audaces. No, es que no vamos a implementar ni a obedecer lo que dijo Entonces, el pueblo. ¿para qué la urnas. consulta popular? O sea, se burlan del pueblo. O se pretende burlar del pueblo cuando el gobierno dice que no va a acatar. Y utilizan a la gente ahí sí, preocupados de que la gente de Orellana no tiene trabajo. Cuando, vea, el mes anterior recorrimos 2 provincias del oriente, sobre todo en Orellana, la gente un gran número de personas está enferma de cáncer, con la piel, el agua está contaminada, todo el ambiente está contaminado con más de 450 mecheros, ¿sí? Que según los técnicos dice que se debería utilizar
ese gas que se desperdicia y que sería menos costoso que la importación. Pero se oponen, ¿por qué? Porque Ecuador es un país de importadores, donde tienen controlado el mercado. Se lesiona intereses. Mientras lesiona intereses, ya no, eso no es válido. Eso. Ecuador es un país muy rico, pero es un país regido por élites que tienen el control de los recursos estratégicos. Por eso le digo que el territorio está en pugna, en disputa. Y nosotros somos más. Si nos organizamos y defendemos nuestros territorios, tenemos que decir afuera, porque sí se puede. Yo puedo pelear con usted, por muy gerente de Petroecuador que sea, pero si todos nos organizamos, usted se va. Es hora de problema es hora de la unidad del pueblo. Es hora de la organización, de la unidad, es hora de la conciencia social y política. Cuidado con decir, aquí no me hablen de política. La política es consustancial al ser humano. La comunidad política significa que todos nos ponemos de acuerdo para nombrarle a usted como nuestro representante. Doctora, para que garantice nuestras necesidades básicas. Es hora básicas. de refundar esta nación. Yo pensaba algún momento de que este paréntesis con la muerte cruzada, que se vaya el gobierno de Lazo en menor tiempo y que venga un gobierno de transición que cree, que siente las bases a un nuevo Ecuador, eso podía, o era posible, o podía lograrse. Pero veo que con lo que tenemos ahora para la segunda vuelta, realmente eso es imposible. Miguelito, es hora de regresar nuestra mirada a la solidaridad. Los ciudadanos y las ciudadanas somos solo en función de la comunidad. Yo estoy bien si mi comunidad está bien. Si mi comunidad, Riobambo, Chimborazo, no está bien, yo no puedo estar bien. Hay un desequilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Por lo tanto, para lograr la armonía entre los seres humanos y la comunidad, en este caso la comunidad ecuatoriana, los ciudadanos tenemos que, es decir, tomar conciencia de que todos debemos estar unidos para defendernos, ya ni siquiera de los recursos, sino la vida. Si hoy no nos unimos, mañana alguien decide que yo ya no estoy aquí y me matan con vacunas, me matan de hambre, me ponen inyecciones, me están matando todos los días con los transgénicos y la gente no se da cuenta y prefiere ir a los malls a comer veneno antes que comprar los productos ecológicos en los mercados populares, porque nos da vergüenza identificarnos con los mestizos, con los indígenas. Ahora ya somos lais. Ya somos, ¿cómo es que sean los boys? Ya somos muy desarrollados. ¿Qué desarrollado? Somos mentecatos, estamos idiotizados. Consumistas. Gracias a esto. Simplemente. Este es nuestro padre y madre ahora. Entonces estamos idiotizados, robotizados, vivimos en esta burbuja y por eso hablamos tonteras, al igual que los candidatos al binomio. Doctora, los binomios. En conclusión y en la parte final, ¿qué le espera a Ecuador ya después de las elecciones próximas? Miguelito, cualquiera de los binomios que llegue al poder, sea el presidente. Sí, definitivamente va a encontrar un Ecuador. ¿Usted cree que se puede volver a convulsionar el país? En déficit, porque 5,000 millones han desaparecido de las reservas, según las mismas fuentes del Banco Central. ¿Ya? Hay que preguntarle al señor Lazo en qué gastó. ¿Sí? Tiene que resolver problemas gravísimos. Que no lo ha hecho. No lo ha. El señor Novoa está ofreciendo, dice, salud, educación, pero si está diciendo que va a privatizar. Espero, quien gane, jóvenes, quiero verles a ustedes en las calles protestando, defendiendo el derecho al ingreso a la universidad. A ustedes, señora, señor, defendiendo el derecho a la salud pública. A ustedes, señores jubilados y aportantes, quiero verles en las calles defendiendo el derecho a la seguridad social. No seamos cobardes, seamos valientes y sí, llevemos adelante el legado de nuestro compatriota Fernando Villavicencio. Seamos valientes y defendamos nuestra dignidad. Nos preocupa esas inconsistencias, incoherencias en los discursos, en los ofrecimientos de los dos candidatos finalistas. Frente a esto, Miguelito, sí decir que están alejados de la realidad del país. Ese homenaje póstumo que le hace este gobierno de Lazo para mí es una hipocresía, porque le está, como usted dijo, es para tapar, pero también para lavar la conciencia, porque ellos saben lo que hicieron.
Efectivamente. Doctora, muy amable por Muchas haber gracias, asistido hasta una próxima a este oportunidad. diálogo, a esta entrevista en vivo acá a través de Intermedia Ecuador y también Radio Mundial. A ver si nuestro técnico ya nos da el cambio correspondiente. Nos vamos a una pausa publicitaria y estamos de retorno con más invitados. Otros temas ahora de ciudad. Nancy Santillán, concejala del Cantón Riobamba, será nuestra invitada para un poco analizar a profundidad qué está pasando también en Riobamba y obviamente desde la municipalidad. Volvemos.